Hola, espero que te encuentres muy bien. Soy tu amigo el doctor Francisco Barajas Palacios, catedrático universitario, titular de la materia Derecho Internacional Público. Y en esta ocasión he preparado un material con la finalidad de ponerlo a tu disposición, en donde hago una confrontación entre las etapas procesales que guardan relación con la formación del proceso legislativo en el orden jurídico interno y las etapas legislativas más importantes que guarda la conformación de un tratado internacional. Lo anterior, con la finalidad de que puedas tú tener un parámetro, ¿sí? Y puedas confrontar ambos procesos que te enriquezcan y te permitan concluir cómo se conforman las diferentes etapas legislativas en la estructuración del orden jurídico interno, confrontados con lo que es un proceso internacional de un instrumento jurídico como lo es el Tratado Internacional. Pues bien, recordemos que una parte importante en el estudio de la ciencia jurídica mexicana son las bases, es la introducción al estudio del derecho, en donde nos vamos dotando y vamos conociendo de los principios, de las bases, de las teorías que conforman nuestra ciencia. Y dentro del orden jurídico interno encontramos como fuentes del derecho precisamente a la ley o la legislación, ¿sí? A la jurisprudencia, a los usos y las costumbres, las normas individualizadas y los principios generales del derecho. Pues bien, de estas nos enfocamos directamente en la legislación y nos adentramos un poco en el proceso de conformación de la misma. Recordemos pues que en el proceso legislativo son 5 las etapas que identifican el actuar de los órganos que legisferan para poder llegar a la conclusión y obtener un producto legislativo debidamente confeccionado. Estas etapas son la iniciativa, la discusión, la aprobación, ¿sí? La sanción de la ley en donde interviene hasta cierto punto el titular del Poder Ejecutivo y finalmente la publicación, el inicio de la vigencia de la norma. Recordemos pues que en la conformación de una ley nacional, una ley estatal, estas son las 5 pautas, las 5 etapas que se registran como necesarias para poder realizar un proceso legislativo de la manera más adecuada. La iniciativa, como tú lo sabes, es un procedimiento a través del cual una de las comisiones de los órganos legislantes, sean del ámbito federal o sean del ámbito local, teniendo facultades expresas para ellas, deciden iniciar, proponer una nueva ley o bien reformar a una preexistente, agregando, adicionando o suprimiendo alguna de sus partes. La iniciativa es la parte más importante del proceso legislativo porque con ella se insta a la actuación del órgano que legisla para provocar las sucesivas etapas que serían la discusión. Toda iniciativa, después de que se plantea por la comisión respectiva, pasa por un proceso de discusión en lo, en lo corto y en lo mediano, es decir, en la misma mesa o en la misma comisión y asimismo en el órgano legisferante. Por lo tanto, la discusión es la parte donde nuestros representantes populares discuten, argumentan, proponen, critican, suprimen o incluso enriquecen la iniciativa propuesta. Es un juego de las fuerzas políticas. Después se viene la aprobación de la ley. Recordemos que la aprobación de la ley es la tercera etapa en donde ya hubo una discusión previa, ya hubo una serie de acuerdos, ya hubo una forma de enriquecer esa ley y ahora ya todos están en el proceso en donde aprobarán la ley en la forma y términos que haya sido acordada para después pasar a la cuarta etapa que se conoce como la sanción, que no es otra cosa sino ese grado de intervención que se le da al titular del Poder Ejecutivo para que otorgue su visto bueno o su parecer con relación a la ley que ha iniciado un proceso de conformación en los respectivos órganos legislativos. Una vez dada, otorgada la sanción por parte del Ejecutivo, este mismo ordenará, comunicará a todas las partes involucradas, ¿sí? Y ordenará su publicación en el principal medio de comunicación oficial del Estado, que a nivel federal sabemos que es el Diario Oficial de la Federación y en los estados son los periódicos oficiales de cada una de las entidades federativas. Y con esto se actualizará la quinta etapa de un proceso legislativo que se conoce como la publicación o el inicio de la vigencia.
¿sí? Por lo que puedes ver, este es el proceso de conformación de una ley en lo que tiene que ver con el sistema jurídico nacional. Ahora bien, confrontémoslo con la forma que existe en un tratado internacional. Un tratado internacional, por la naturaleza de lo que en él se ventila, es decir, por tratarse del acuerdo de voluntades políticas, por tratarse de un marco de regulación entre más de dos naciones, entre dos o más naciones, el proceso de conformación de un tratado internacional reviste características más especiales que lo hacen un poquito más sui generis, es decir, un poquito más excepcional. A diferencia de las diferentes etapas del proceso legislativo, en un tratado internacional solamente vamos a encontrar, se podría decir, 4 etapas básicas y una subsidiaria. Es decir, si en el proceso de legislación, el proceso de formación de una ley en el sistema jurídico nacional fue iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, inicio de la vigencia, en un tratado internacional vamos a encontrar en primer parte a la negociación, en segundo, ¿sí?, la adopción de un texto tentativo, en tercer parte, la autentificación de dicho texto tentativo, en cuarto, vamos a encontrar la manifestación del consentimiento que se reputa como la firma del tratado internacional y de manera accesoria, pero no menos importante, se encuentra la ratificación internacional de dicho tratado como parte integrante de esta estructura. ¿Sí? Estas serían las etapas de celebración de un tratado internacional, que, según el derecho internacional público, también permiten la figura de la adhesión una vez que dicho tratado internacional ha sido debidamente concluido. Sin embargo, el tratado internacional, por la naturaleza de lo que en él se ventila, van a ser procesos de conformación legislativa más complejos que lo que reviste el proceso ordinario de creación de la norma dentro de su sistema jurídico. Hablemos específicamente de la primera etapa, la negociación. En ella, las naciones que están en vías, ¿verdad?, de ser parte de un tratado internacional, lo que van a mostrar es interés y voluntad política para poder ponerse de acuerdo con dos, con más o con dos o más voluntades soberanas estatales para poder llegar a un acuerdo internacional. La negociación suele ser la parte donde se sientan las bases y se fijan ciertas posiciones por parte de las naciones interesadas. Si el tratado internacional va a ser en materia comercial, entonces las naciones ahí van fijando los rubros que van a entrar dentro de dicho tratado internacional y que habrán de ser parte de su marco regulatorio. Ahí las naciones fijan posiciones con relación a cada uno de los aspectos que les interesan negociar y aquellos que se reservan como ejes prioritarios de su soberanía. Por lo tanto, se podrá decir que la primera etapa de la negociación es una etapa de bastante consenso, diálogo, apertura, enriquecimiento y sobre todo de voluntad política. Después, en segundo plano, llega la adopción de un texto tentativo, es decir, los representantes de cada una de las naciones van plasmando, van de cierta manera integrando en cuerpos normativos los principales aspectos a regularse, se van juridificando, se les va dando contexto, se van estructurando las ideas, se le va dando forma y empieza el proceso, sí, de adopción de un texto que tentativamente habrá de volverse a revisar las veces que sean necesarios entre las comisiones que representan la voluntad política de los estados que desean firmar el tratado internacional para ir enriqueciendo, adecuando y orientando normativamente bien sus disposiciones. Una vez hecho lo anterior y estando de acuerdo en esa segunda etapa todos los estados involucrados, entramos a la tercera fase que se conoce como la autenticación del texto, que no es otra cosa más que el reconocimiento, ¿sí?, la voluntad política, ¿verdad?, los buenos oficios de que los estados que se han involucrado en el proceso de celebración de tratado internacional van plasmando adecuadamente y en buenos términos los objetos o los principales materias de regulación. Recordemos que en este ámbito los tratados internacionales pueden ser comerciales, pueden ser industriales, pueden ser de servicios, pueden ser tecnológicos, pueden ser con fines migratorios, pueden ser con fines humanitarios. Es decir,
Está abierta la posibilidad para que las naciones que son parte del mismo puedan en la negociación determinar qué rubros van a entrar dentro del proceso de conformación del tratado internacional. Una vez realizada la tercera etapa, la autentificación del texto, y una vez terminada, es decir, ya casi habiendo un cuerpo normativo definido en títulos, capítulos, artículos y una estructura que se conoce como el cuerpo o contenido del documento, los estados partes se encuentran ante la última posibilidad, ante la parte relativamente final del mismo, que se conoce como la manifestación del consentimiento. La manifestación del consentimiento, como su nombre lo indica, no es otra cosa sino la exteriorización que tienen los principales representantes de cada uno de los estados signantes o partes del tratado para poder plasmar su consentimiento. Recordemos que una vez firmado dicho tratado internacional, la firma del jefe del estado obliga al estado por ser este el mayor representante de dicho país. En el caso concreto de México, la ley para la celebración de los tratados internacionales en México se podría decir que le confiere esta responsabilidad y esta facultad en un orden de preponderancia al titular del Poder Ejecutivo de la Unión. También se establecen otras vías para que México pueda firmar un tratado que es a través de plenos poderes otorgados a personas, a funcionarios que representan en funciones oficiales al Estado mexicano ante la comunidad internacional. Sin embargo, tendremos que decir que es un acto enteramente político que reviste, que da forma, que da esencia, que da contenida a la gestión de un gobernante. Por eso muchos de los tratados son a final del día firmados por los representantes del Poder Ejecutivo de las naciones involucradas. ¿Sí? Estas podrían ser y son las 4 etapas fundamentales en el proceso de celebración de un tratado internacional. Sin embargo, ¿sí? Debemos de precisar un aspecto que es muy importante para todos los estudiantes de derecho. El tratado internacional tiene, ¿verdad? A su vez, una vez concluidas estas etapas, atraviesa por un paso extra, por un requisito adicional, que se conoce como la ratificación internacional del contenido de dicho tratado. La ratificación es una fase complementaria a las 4 anteriores, es decir, a la negociación, a la adopción de un texto tentativo, a la autenticación de un texto tentativo, a la firma o manifestación del consentimiento de dicho tratado. La ratificación es un paso adicional por medio del cual, ahora sí, el Estado que ratifica este instrumento internacional se somete plenamente a la jurisdicción de los órganos, de las instituciones y de las autoridades creadas por el mismo tratado que fue materia de negociación. Ahí existen consecuencias jurídicas plenas para los estados que ratifican, porque dan su consentimiento, ceden parte de su soberanía para asumir responsabilidades internacionales. Recordemos, pues, que una vez asumida una responsabilidad internacional, los estados partes tienen que responder por ella. Así lo establece la Convención de Viena sobre el Derecho Internacional que aplica a los tratados internacionales en sus artículos 25, 26, 27, ¿verdad? De la Convención de Viena de 1969, en donde una nación se encuentra obligada, ¿sí?, a cumplir con los compromisos internacionales en los cuales participó, ¿verdad? Y se supone que la nación debe hacerlo siempre de buena fe. En ese contexto, por eso es importante que cuando la nación va a dar ese último paso complementario que se conoce como la ratificación, ¿sí?, haya analizado todos los efectos, consecuencias e implicaciones que trae consigo ratificar un tratado internacional. Con esto se podría decir que terminan o culminan las etapas en el proceso de elaboración de un tratado internacional, que son las formas básicas que la doctrina internacional generalmente reconoce. Aunado a ello, también me es importante precisar que en algunos de los diferentes instrumentos internacionales también hay naciones que se han adherido o se han incorporado, ¿sí?, han hecho parte se han sometido a la jurisdicción de algunas instituciones, leyes y tratados internacionales a través de unas otras figuras jurídicas que el derecho internacional público reconoce. Una de estas es la adhesión. La adhesión es otra figura en donde una nación
o un ente o un sujeto internacional de derecho que no formó parte en el proceso de celebración del tratado internacional, decide, por así convenir a sus intereses, formar parte del mismo, aunque sea con posterioridad, acudiendo a la adhesión internacional a dicho tratado, lo cual representa también otra vía alterna, otro mecanismo internacionalmente reconocido para que una nación, ¿sí?, que desea hacer extensivos los beneficios de un instrumento internacional o de un tratado internacional del cual no pudo ser parte en su proceso de conformación, pueda integrarse y usar el marco jurídico y de los beneficios que dicho instrumento internacional representa. Espero que esto que comparto te permita a ti confrontar las diferentes etapas de conformación de una reforma o de una ley en el sistema jurídico nacional con la serie de etapas que revisten la conformación de un tratado internacional ante nuestra comunidad internacional, la cual se rige por el derecho internacional público. Muchísimas gracias por tu atención.